Grabar. A ver, compartir pantalla. Bueno, estábamos viendo la integral. Ya sabemos calcular integrales. Am, entonces, ahí no le puse compartir pantalla. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, quedan pendientes a ver como ciertas propiedades de la integral, ¿no? Eso es como lo natural que hay que hacer ahora. ¿Dónde está el lápiz? Em, entonces, en primer lugar, cuando nosotros definimos la integral, la definimos, bueno, la definimos con el pullback, pero la definimos sobre caminos que son de clase C1. Eran cosas así, caminos de clase C1 definidos en un intervalo cerrado cualquiera en realidad, a un abierto en el cual la función está definida en ese abierto, o más bien la forma diferencial está definida en ese abierto. Este, pero lo que ocurre es que uno en realidad puede debilitar esta condición de ser C1 de los caminos. Nosotros lo definimos así porque es la primera definición, pero se puede debilitar más y el primer paso de debilitarlo es decir, debilitarlo en el sentido de generalizar, ¿no? Eh, hacer definiciones sobre integrales, pero de caminos que son C1 por partes, ¿ya? Y eso lo vamos a anotar así, C1P. Los C1 por parte es lo que te imaginas. Son pedazos, secciones de clase C1. Entonces un camino C1 por parte luce así, ¿no? O sea, un camino C1 es una cosa así como muy suave y muy simpático, ¿no? Eso es un camino C1. Bueno, no sé por qué lo cerré, no tiene por qué estar cerrado. En realidad, listo, eso es un camino C1. Y un C1 por parte, bueno, es como suavecito, pero tiene como puntas, ¿no es cierto? Como por ejemplo un cuadrado así, pa. Y ahí tiene como una esquina, y ahí tiene como unas puntas, no sé, como cosas así. Estas cuestiones ahí donde hay problemas con la derivada, ¿no es cierto? Em, pero bueno, de todas maneras se puede calcular la integral de camino C1 por parte. ¿Y cómo se hace? Es obvio, ¿no? ¿Cómo se calcula la integral C1 por parte? Tenéis que ir sumando todas las integrales de todas las partes continuas, o sea, perdón, todas las partes C1, ¿ya? Le vamos a pedir que tenga una cantidad finita de puntos donde no hay derivada, por ejemplo. Entonces, la integral en este caso se calcula como la sumatoria. Si quisiera calcular esta integral en un camino C1 por partes, se calcularía así como una sumatoria de todas las componentes, eh, donde sí es C1. ¿No es cierto? Una cosa así, o alguno está bien, una cosa, bueno, me lo estoy, creo que entienden la idea, me lo estoy saltando un poco, pero así se calcularía en este caso, y ese es como el primer paso para generalizar. Ahora, después más adelante, y esto no creo que lo veamos porque no tenemos más tiempo en las clases, pero uno puede debilitar todavía más la integral, o sea, el sentido de derivada, ¿qué estoy diciendo? De los caminos, ahí sí. En un momento uno parte con caminos de clase C1, después dice que ya voy a hacerlo en caminos C1 por parte, y después incluso se puede calcular la integral en caminos de clase C0, es decir, solamente les pides continuidad. Pero para eso necesitas otra manera de calcular la integral, se hace de otra forma. Porque nuestra fórmula para cómo definimos la integral en camino C1, recurríamos a la derivada de gamma, ¿cierto? Aparecía un alfa prima y un beta prima en la definición del pullback, de hecho. Entonces, si quieres definirlo en caminos continuos, en realidad se ocupa de otras maneras. Y eso no creo que lo alcancemos a ver en este curso porque ya no hay más tiempo. Pero bueno, por lo menos comentarle que eso existe. Eh, ya, ¿qué es lo que ocurre? Ciertas propiedades básicas de la integral. Ya, ciertas propiedades básicas de la integral. Por ejemplo, aparece esto que me habíais dicho tú la clase anterior, el concepto de reparametrizar.
¿Qué significa reparametrizar caminos? ¿Qué significa esto? Significa que si tú tienes un camino, le vamos a pedir que sea C1 por parte. Ya de ahora en adelante todo es C1 por parte. Si vale el C1 por parte, en realidad, bueno, en los caminos de clase C1. Por lo general uno en la vida, así en la vida cuando querés calcular integrales, te vaya a encontrar caminos C1 por parte. Sí, es como lo más general. O sea, lo más común, quiero decir. Con algunos puntos de discontinuidad donde no hay derivada, sobre todo, por ejemplo, el integral sobre un cuadrado, por ejemplo, ¿no? Tiene 4 componentes donde son C1. Eso es habitual, de hecho, si quieres calcular integrales de caminos complejos. Ya, ¿qué significa reparametrizar un camino? Me imagino que sabes lo que significa. Significa que yo puedo encontrar, no sé, otra función, llamémosle una función h, que de hecho le vamos a pedir que sea C1, de modo que una reparametrización, ¿qué es lo que sería? Sería la compuesta. Sería componer, por ejemplo, a ver, puedo dejarlo más en claro. Una función h sería una función C1 que va de otro intervalo C, D y va a parar al A, B. ¿Ya? De tal manera que una reparametrización sería entonces la composición. Lo que obtengo entonces es gamma compuesto con H. Esto sería reparametrizar un camino, ¿no? En palabras sencillas es como encontrar dos expresiones para un mismo camino, ¿no? Para una misma figura. Por ejemplo, lo que hablamos la clase anterior sobre la circunferencia unitaria, uno puede parametrizarlo de un montón de maneras. Ya. ¿Qué es lo que ocurre con las integrales cuando tú reparametrizas? Bueno, se conserva el valor de la integral, siempre y cuando calcen los extremos, ¿no? Obviamente. Sí, a ver, sí, ¿qué es lo que tiene que pasar? El extremo de una parte h de c, que es el extremo, uno de los extremos del camino h, y tengo el otro extremo del camino h, que es h de d. Este es h de c, puede calzar precisamente con el extremo a, por ejemplo. Podría valer a, y en este caso el h de d tendría que valer b. Si eso pasa, la integral es invariante. ¿Ah? Si estas dos cosas son iguales, voy a anotarlo arriba mejor. Si se conserva, es como que se conserva el orden del camino, ¿sí? Como la orientación, puse D. La orientación del camino se conserva. En este caso, entonces, la integral de la compuesta gamma compuesto con h es exactamente la integral del original, ¿no? Todo esto se puede demostrar, no es difícil. Pero si por otro lado se invierte el orden, es decir, que h de c sea el extremo opuesto, que es b, y h de d es el otro extremo, que es el a, en este caso las integrales son muy parecidas, pero cambian de signo, ¿no? Es menos esta otra integral. Ya, eso es todo. Y esto no es para nada difícil de demostrar, sale inmediato de las definiciones con el pullback que vimos. ¿Ya? Entonces, en el concepto de reparametrización en general ocurre eso. Ahora, esta función h no tiene por qué calzar justo con que h de c sea un extremo a o un extremo b. De hecho, puede darte un punto al medio, pero eso no lo vamos a ver. O sea, es como otro tipo de reparametrización.
Y esto, el tema de la reparametrización, nos lleva a pensar que en realidad uno puede calcular siempre, tú puedes calcular las integrales sobre el intervalo 0,1, ¿ya? De aquí en adelante, en realidad uno puede hacer como caso omiso de la escritura nomás. Uno puede decir ya, en realidad todos los caminos gamma que voy a considerar de aquí en adelante van a ser C1 por partes, pero definidos siempre en el intervalo C, 0,1, ¿ya? Siempre van a estar así. ¿Por qué? Porque los puedo reparametrizar. Pues si lo quiero definir en una coma B, puedo ocupar una función continua C1 que me lleve el intervalo A, B en el intervalo 0,1, ¿no? Eso es todo. Muchas gracias. Ahora hay que hablar un poquito más sobre los caminos. Porque hay algunas formas. A ver, si quieres tú entender las integrales sobre caminos, necesitas saber muchas cosas sobre los caminos. Los caminos igual tienen un montón de como de teorías sobre caminos. Y de hecho hay muchas cosas que no vamos a poder ver por cosas de tiempo. Esto, por ejemplo, de la reparametrización, tampoco me estoy metiendo en detalle. Existen otras propiedades de los caminos, por ejemplo, podemos definir el camino inverso de un camino, ¿no? Si tú tienes un camino que va así, porque naturalmente un camino tiene una orientación, ¿sí? Si un camino parte de aquí y termina aquí, es decir, que se mueve en esta dirección, tú puedes definir el camino inverso y se va a anotar así, gamma a la -1. No es como la función inversa, sino es el concepto del camino inverso, que es el mismo caminito. A ver si puedo dibujarlo de nuevo. Pero en la orientación contraria. ¿Ya? ¿Cómo se define el camino inverso? ¿Cómo se define el camino inverso? Si tú tienes un camino gamma, C1 por parte, C1, lo que sea, tú puedes definir el camino inverso así. Gamma a la -1 de t se define como gamma de 1 menos t. Insisto que ahora todo está pensado en C1p, es decir que incluso ya ni siquiera voy a anotar la parte de que esto de aquí, ¿ya? Esto que está acá lo podemos obviar ya. Entonces de aquí en adelante uno escribe simplemente camino C1p, porque se subentiende que están definidos en el intervalo 0,1 y van a un abierto que es un abierto conveniente en el cual están definidas las formas. Entonces ahí uno coloca C1p nomás. Los caminos C1p. Entonces el camino inverso se define así. Es el mismo que el otro con la orientación contraria. ¿Qué es lo que ocurre? Naturalmente, que si tú tienes... Naturalmente, la integral sobre el camino inverso, ¿cuánto va a dar? Ejercicio, observación, como sea. Esto también es muy simple de demostrar. Si tú quieres calcular la integral ahora sobre el camino inverso de una forma, ¿cuánto va a dar eso? Súper simple, es menos la integral original. ¿Sí? Esto de nuevo tiene que ver con el tema de la reparametrización, ¿cierto? Es lo que está detrás. Pues estoy reparametrizando en el sentido contrario. En realidad esta observación es inmediata de lo anterior. Pero el camino inverso igual es un camino como bien práctico, es muy simple de entender, pero igual eh, tiene cositas interesantes igual que sirven. Ya, eso es con respecto, entonces se da cuenta que estamos viendo como algunas cosas sobre los caminos, reparametrizar caminos, qué efecto tiene eso con la integral. Los caminos C1 por parte, después ya se consideran solamente en el intervalo 0,1 por notación nomás y listo. Y después viene el camino inverso, que es lo mismo pero al revés. ¿Qué otra cosa podemos hacer con los caminos?
Bueno, un montón de cosas más, como le decía, muchas de esas cosas no vamos a alcanzar a verlas. Se pueden hacer un montón de cosas más. Pero hay un efecto, una operación entre caminos que es muy importante. ¿Cuál es? Lo que se llama la concatenación. La concatenación de caminos. ¿Qué significa eso? Que si tú tienes un caminito azul que parte en un punto y termina en el otro, y tienes otro caminito rojo que justo empieza donde termina el otro, entonces los puedo unir, ¿no es cierto? Y considero un solo camino grandote. No sé, tengo un gamma 1, tengo un gamma 2, y entonces como que los junto y obtengo un super camino gamma. Eso se llama concatenar, ¿ya? Es una operación que tienen los caminos que es súper útil, pues súper importante. Y es muy natural, de hecho. Asimismo, puedo hacer el efecto contrario, es decir, si tengo un gran camino que es así, entonces lo puedo separar, po. Puedo hacer un camino gamma que empieza aquí, termina acá, y lo separo con otro camino gamma que empieza aquí y termina allá. ¿Sí? Entonces como que puedo fragmentar, lo puedo hacer a la inversa, ¿no? De uno grande separo dos pequeños. Ya. ¿Cómo se define la concatenación? ¿Cómo se define la concatenación? Lo vamos a definir simplemente como una función por tramos. ¿Ya? A ver, entonces, formalmente, ¿cómo se hace esto? Dados, definición, dados. Tengo dos caminos, gamma 1, gamma 2, camino C1P, ¿sí? Definidos en el intervalo 0,1, tales que el extremo final del primero calza con el inicio del segundo. ¿Cómo se anota eso? Donde termina el primer camino tiene que calzar con donde empieza el segundo camino. ¿Cómo se hace eso? Gamma 1 de 1 tiene que ser gamma 2 de 0. Ahí calza los dos extremos. O sea, sí, el extremo superior del primero con el extremo inferior del segundo. Entonces definimos el camino, la concatenación, y se anota así con un asterisco. Gamma 2 concatenado con gamma 1, se anota así. Gamma 2 asterisco gamma 1. ¿Cómo se define esto? Por esta función por tramos. Va a ser gamma 1 de 2t si el t vive entre 0 y 1 medio, o gamma 2 de 2t menos 1 si estoy en la otra parte, del 1 medio hasta el 1. ¿Ya? Es como que lo estoy partiendo por la mitad, ¿no es cierto? Va a ser de una mitad gamma 1 y en la segunda mitad gamma 2. Y se anota en ese orden, gamma 2 concatenado con gamma 1. No se hace al revés. Este es un detalle que muchas veces a uno se le olvida. Se anota en esa dirección. Si yo escribo gamma 1 concatenado con gamma 2, esto está malo, porque no tiene sentido. No calzan los extremos si lo hago en ese orden, ¿cierto? ¿Ok? Ese es el fenómeno de la concatenación de caminos. ¿Qué información entrega esto con respecto a la integral? Si tengo un gran camino y lo puedo fragmentar en dos subcaminos, o bien tengo dos caminos y quiero calcular la integral del camino total, ¿cuánto va a dar eso? Proposición. Ya con todas las condiciones adecuadas, es decir, eh, tengo un gamma 1, un gamma 2, que son C1 por partes,
que calzan justo donde está definida la forma diferencial, y le van a pedir, por supuesto, que gamma 1 del 1 sea gamma 2 de 0. Es decir, que se pueden concatenar, entonces la integral se separa. ¿Ya? Ahí ocurre la linealidad de la integral. Gamma 2. La integral de la forma sobre el camino concatenado, entonces será la suma de las dos integrales. ¿Ok? Este es realmente el mismo fenómeno que ocurre en C, o sea, en R, ¿no? Cuando quiero separar las integrales como en... Separo el dominio de integración como en subintervalos, ¿cierto? Y se puede separar, simplemente se puede separar la integral y no hay ningún problema. Esto es lo mismo que está pasando aquí, po. Realmente es lo mismo. De hecho, la demostración de este fenómeno, si tú quieres demostrarlo, sería, bueno, mediante el pullback. Y si estamos hablando con el pullback, les recuerdo que la definición de la integral mediante el pullback no era nada más ni nada menos que una integral final que es una integral real, una integral común y corriente en R, en una variable, todo como común. Por lo tanto, podemos hacer uso de todas las herramientas que tú ya sabes de R, del cálculo en una variable. ¿Hay alguna duda, pregunta hasta el momento? ¿Consulta? ¿Alguna pregunta? Por ahora es como todo lo mismo que integrales de línea como en R2, ¿o no? Sí, claro. Sí, 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 no me parece nada nuevo. O sea, todo esto es exclusivamente en R2. Lo único distinto, claro, es que cómo se define la integral en sí misma, porque ahí aparece el mundo complejo, ¿no? Cuando estamos calculando integrales de z, ¿cierto? De z barra. Bueno, ahí es como, ahí aparece realmente la variable compleja, pero en esta clase, como lo que hemos visto, esto es como muy, como intuitivo, así, creo yo. Ya, ahora, bueno, como te habrás dado cuenta, todo lo que he mencionado hasta el momento en la clase de hoy, todo tiene más bien que ver con los caminos, ¿sí? Reparametrización de caminos, el camino inverso, concatenación de caminos. Y así uno puede hacer como, mira, esto igual es interesante, tú puedes hacer trucos o sea, ahora ya te ponís poder a jugar con los caminos un montón, ¿ya? Y esto es súper libre, ¿no? Si tengo un camino, por ejemplo, tengo un camino que empieza aquí, termina acá, y tengo justamente un camino que empieza aquí y termina acá, entonces puedo formar el camino completo, que eso se llama un camino cerrado, ¿ya? ¿Qué es un camino cerrado? Es un camino que empieza justo donde termina, que gamma de 0 es gamma de 1. Empieza justo donde termina, ¿ya? O puedo hacer, por ejemplo, qué sé yo, puedo tomar este camino que empieza aquí, que va así hacia allá, este es mi camino gamma, y lo concateno, por ejemplo, con el camino gamma inverso. ¿Qué sería hacer eso? Gamma a la menos 1 concatenado con gamma. ¿Qué sería eso? También se puede hacer eso, se anulan entre ellos, pues, ¿no es cierto? Y te va a dar un puro punto. ¿Sí? Etcétera. Ahí tú te puedes poner a jugar con todas estas operaciones y dan cositas muy, muy entretenidas, la verdad.
Los caminos cerrados, voy a hacerle un hincapié especial a esto. Son súper importantes. Voy a dejarlo ahí marcado con azul. Sobre todo porque muchas veces tú puedas calcular integrales sobre circunferencias o sobre rectángulos. Esto es muy habitual. Calcular integrales sobre circunferencias o sobre rectángulos. Eso se da bastante. Pero de todas maneras son dos tipos muy específicos de caminos cerrados. ¿Sí? En general uno va a tener una cosa así como... y empieza y termina donde mismo. Incluso los caminos, todavía no, esto no lo he mencionado muy bien, pero también los caminos se pueden solapar en sí mismos, pues pueden ser así, ¿no es cierto? Que tengan como voltitas. Eso también puede pasar, que no lo hemos conversado muy bien. ¿Qué ocurre cuando los caminos se solapan en sí mismos? Etcétera. Bueno, etcétera, porque hay muchas cosas que se pueden hablar más sobre los caminos. Entonces, ahora que ya como que mencioné algunas cosas sobre los caminos, ahora vamos a ver ciertas propiedades importantes sobre la integral, más bien, ¿no? No sobre los caminos, sino más bien sobre la integral. Entonces, algunas propiedades de la integral. Ya. Este es un teorema que vamos a demostrar que no es para nada difícil. De hecho, podría no demostrarlo incluso. Teorema. Voy a tomar sea omega una 1 forma. Una 1 forma le vamos a pedir que sea continua. Y le vamos a pedir que sea exacta. ¿Bien? Bueno, en U. En su dominio U. Como tenemos, ¿se acuerda qué significa que era una forma exacta? La clase anterior definimos, recuerdo, la clase anterior definimos dos tipos de formas, las formas exactas y las formas cerradas. ¿Ya? ¿Qué era una forma de partida, de base? ¿Qué era una forma? Son los integrandos. ¿Ya? Estas son las cosas que hay que integrar, que podemos integrar. Una forma exacta era una forma, es un integrando que tiene una primitiva. ¿Cómo se evidenciaba eso? Vamos a anotarlo acá, sea f su primitiva. En realidad es una primitiva. Sea f una primitiva. Es decir, ¿qué significaba esto? Lo voy a dejar acá anotado. Esto es un recuerdo de lo que vimos en la clase anterior. ¿Qué significa que la omega tenga una primitiva? Que omega es precisamente calza con ser el diferencial de la función f. Entonces omega es de f. ¿Ya? Ya. Eso. Entonces voy a explicitar una primitiva. Si tengo un camino C1 por partes, C1P, definido en... Ya voy a dejarlo bien explícito en realidad, pero esto se subentiende. Parte en el 0,1, termina en el U. Si tengo un camino de esta manera, cualquiera, C1 por partes, entonces se cumple el análogo del teorema fundamental del cálculo. ¿Qué significa esto? Que la integral de omega sobre gamma, es decir, la integral del df, si quiero integrar un diferencial, ¿qué es integrar un diferencial? Para una forma exacta, integrar un diferencial es ni más ni menos que evaluar a los extremos. ¿Ya? Entonces, f de gamma de 1 menos f de gamma de 0. Y esto es el análogo, totalmente análogo del teorema fundamental del cálculo, de una de las versiones del teorema fundamental del cálculo. En R, ¿no? También funciona en C.
Cuando existe la primitiva, entonces podemos hacer este fenómeno. Evaluarlo en los extremos y restar. Fin. ¿Ok? ¿Cómo se demuestra esto? La demostración es súper fácil. Quiero que lo piensen un momento. ¿Cómo podríamos demostrar este teorema? Se podría como usar la definición de integral compleja y el teorema fundamental del cálculo en R. Sí, realmente eso nomás, pues. Repito lo que dije hace un momento. La integral compleja se define como una integral real al final. Y si se define como una integral real, podría ocupar tú el teorema fundamental del cálculo en R. Y ya, esa es la demostración. Ya no es más que eso. De hecho, mire, para dejarlo bien en claro, también esto lo conversamos en la clase anterior. Lo voy a dejar bien en claro. Cuando tú quieres calcular la integral sobre un df, cuando quieres calcular la integral sobre un df, ¿qué es lo que se hace realmente? Lo que se está haciendo es calcular la integral real entre el 0 y el 1, porque el camino está definido entre 0 y 1, ¿sí? ¿De qué cosa? De la derivada de dt de la compuesta f compuesto con gamma. ¿Sí? Es la derivada, esto mejor lo voy a escribir más bonito. Es la derivada de esta cuestión en dt. Eso es lo que está ahí detrás. Y entonces aquí tú aplicas el teorema fundamental del cálculo, porque estoy calculando la integral sobre una derivada. Y te va a dar ni más ni menos que f de gamma de 1 menos f de gamma de 0. Ya no es más que eso. Ahora, esto que está dicho aquí, lo que acabo de escribir en rojo, todo esto que está acá es cuando el camino es C1. ¿Ya? Insisto, esto es cuando el camino es C1. Ahí funciona todo esto. ¿Qué pasa si el camino es C1 por partes, como yo lo anuncié arriba? Bueno, es lo mismo, pero tenéis que hacerlo en cada una de las partes C1. ¿Sí? Las componentes C1. Entonces, si quiero demostrar esta cosa en realidad para caminos C1 por partes, lo único que tengo que hacer es sumar. Lo voy a dejar escrito así, ¿no? Sumatorio. Sumar todas las integrales de cada una de las partes C1. Ya. Listo, eso es como el análogo entonces del teorema fundamental. Corolarios. Corolarios varios. Cuando tenemos formas exactas, que es cuando existe al menos una primitiva global, ¿sí? Una primitiva global, entonces ocurre el siguiente fenómeno. Podemos hacer lo mismo que estábamos hablando antes para el teorema fundamental. Entonces, sea omega una forma exacta. Exacta en U. Ya, exacta en U. Vamos a tomar tres caminos. Sean gamma, gamma 1, gamma 1 y gamma 2, tres caminos. Bueno, que son C1 por partes, definir el intervalo 0,1 y que van a parar al U.
Y le vamos a pedir que, claro, uno extremo caiga dentro del otro. Perdón, le vamos a pedir que... A ver, voy a separarlo en dos mejor, en dos corolarios. Ya. A. Si gamma de 1, gamma 1 de 0 calza con ser gamma 2 de 0 y gamma 1 de 1 es gamma 2 de 1, ¿qué significa esto? Que los dos caminos empiezan y terminan donde mismo, ¿no? Tenemos dos puntitos fijos acá. El gamma 1 va a ser una cosa así, y el gamma 2 va a ser otra cosa así, así, gamma 2. ¿Ya? Empiezan y terminan donde mismo. Si tengo dos caminos que empiezan y terminan donde mismo, da lo mismo la forma que tengan, solamente basta con los extremos, entonces las integrales invariantes. La integral del gamma 1 es la misma integral del gamma 2. No importa la forma que tengan los caminos, basta con que solamente qué pasa con los extremos. Para la forma exacta, ¿no es verdad? Podéis tener otro camino así, mucho más complicado igual. Basta solamente con los extremos porque el teorema anterior te dice solamente que el valor de la integral se resume a la imagen de los puntos extremos y listo. ¿Ya? Y en particular, como lo había comentado, si tengo esta situación de dos caminos que empiezan y terminan en el mismo lugar, calzan, entonces lo que puedo hacer yo, volver a hacer el dibujo, acá. El mismo dibujo. Si tengo dos caminos que uno empieza así y el otro hace esto, ahí, ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, este camino se mueve hacia allá, este camino se mueve hacia allá. Lo que puedo hacer es concatenar el azul con el inverso del verde. ¿Sí? Y esto es lo que voy a hacer. Concateno el azul con el inverso del verde. ¿Ya? Entonces, si este es gamma 1, este de aquí es gamma 2, a la menos 1, que va para allá, obtengo un nuevo camino. Gamma 2 a la menos 1 concatenado con gamma 1. Y eso me entrega precisamente un camino cerrado. ¿Sí? Esto es un camino cerrado. Para los caminos cerrados, esto es lo que quería mostrar. Si el camino gamma es cerrado, la integral entonces es 0. Ese es el otro corolario. Para un camino cerrado, la integral es 0, al tiro, en una forma exacta. Ya. ¿Alguna duda, pregunta, consulta hasta el momento? ¿Está claro cómo se demuestran estos dos corolarios? Sí, al menos para mí sí. Qué bueno. Ya. Sí, al final, porque claro, ¿cómo tendría que demostrar esto simplemente evaluando los puntos extremos? Es como la demostración es muy cortita, es una línea, pero igual son resultados importantes, de todas maneras. Por ejemplo, en el ejemplo que vimos en la clase anterior,
Que igual vamos a seguir viendo ejemplos ahora, pero necesito mostrarle algunos resultados más. Por ejemplo, vuelvo al ejemplo que vimos el martes. Cuando calculamos la integral de z, que es algo muy simple, muy inocente, lo calculamos sobre esto, la circunferencia unitaria. En realidad, de hecho, lo calculamos sobre 2 veces la circunferencia unitaria, pero ese 2 no da lo mismo. De todas maneras, es un camino cerrado, ¿ya? Es un camino cerrado. Y esto dio 0, lo comprobamos. Pero yo sabía de antemano que iba a dar 0. ¿Por qué? Por este teorema. Y es porque esta forma de aquí es exacta. ¿Qué significa esto? Que tiene una primitiva. ¿Cuál es su primitiva? ¿Quién sería la primitiva? F de z. ¿Quién es de tal forma que omega sea el diferencial de esta cuestión? Es z cuadrado medio, ¿no? Sí, pues, tal cual. Más c, s más c igual da lo mismo en este caso. Porque estamos pensando en una primitiva. Esto es z cuadrado medios. Tú puedes comprobar efectivamente que el diferencial de z cuadrado medios, ¿qué es lo que va a hacer? El diferencial de z cuadrado medios, de hecho, es, bueno, te va a dar exactamente esto, z de z. Y es porque esta cuestión es una función holomorfa. No tiene derivada antiholomorfa, es 0. Entonces te va a calzar exactamente con esto, z de z. Como es una forma exacta sobre un camino cerrado, esta integral tiene que dar 0. ¿Ya? Si el camino no es cerrado, bueno, ahí no podemos asegurar si la integral es 0 o no. A pesar de que la forma es exacta. Con lo que hemos visto. Porque hemos visto que esta implicancia es para un solo lado. Si la forma es exacta y el camino es cerrado, entonces la integral vale 0. Vamos a ver que en realidad esto es un teorema... no sé por qué lo estoy borrando todo. Vamos a ver que en realidad esto es un teorema de equivalencias. Esto es lo que quiero que... Esto sí se lo tienen que quedar, que es un teorema fundamental para las formas exactas. Muy importante. Esto caracteriza y cataloga las formas exactas. Sea U abierto conexo. Ya veis que sea conexo igual. Sea un abierto conexo y sea omega una forma definida, bueno, que sea continua, como siempre le hemos pedido que sea continua, definida en U. Ya, entonces son equivalentes 3 cosas. Este, insisto, es el teorema que me caracteriza las formas exactas. Esto es un teorema muy importante. Son equivalentes 3 cosas. Primero, omega es exacta en U. Esto es equivalente a, segundo, para todo camino cerrado, definido en un intervalo cualquiera con que llegue a U, para todo camino cerrado es equivalente a que la integral valga 0. Esto es equivalente, eso implica que la forma es exacta. Tiene que cumplirse para todo camino cerrado. Y en tercer lugar, también es equivalente que para todo gamma 1, gamma 2, caminos C1 por partes, tales que tienen los mismos extremos, gamma 1 de 0 es gamma 2 de 0 y gamma 1 de 1 es gamma 2 de 1, ¿ya? Tienen los mismos extremos los dos caminos, se cumple que
el valor de la integral es el mismo. Esto también, esto es equivalente a decir que la forma es exacta. ¿Ya? Entonces, hasta el momento lo que demostramos es que el 1 implica al 2 y el 1 implica al 3. Y además es súper fácil notar que el 2 y el 3 son equivalentes también. ¿Ya? Entonces voy a anotar eso que ya está demostrado. El 1 implica al 2, ya lo hicimos. El 1 implica al 3 también. Y que el 2 es una equivalencia del 3, también esto es muy fácil. ¿Por qué? Porque ya lo vimos esto del camino concatenado con el inverso. Lo que no es sencillo de demostrar es por qué el 2 y el 3 implican el 1. ¿Cierto? Que valga que la integral de cualquier camino cerrado sea cero, porque eso implica que la forma es exacta. Tiene que haber una primitiva, sí o sí. Eso no es fácil de demostrar. ¿Vale? Insisto, este es un teorema fundamental de este tema, sobre respecto al tema de formas exactas. Me las cataloga por completo. Tú puedes saber de antemano que existe o no existe una primitiva mirando estas otras dos propiedades. Me refiero a lo siguiente. Si tú quieres demostrar que una forma no es exacta, te basta encontrar un camino cerrado donde la integral no sea cero. ¿Sí? Si encontráis un camino cerrado donde la integral no es cero, te va a implicar que la forma no puede ser exacta, es decir, que no tiene una primitiva que sea global por lo menos. ¿Ya? Esto no lo vamos a demostrar porque nos demoraríamos caleta, es largo, tiene hartas cosas que hay que ver para demostrar este teorema. De hecho, se ocupan como dos lemas. Así que no los vamos a ver. Pero por lo menos se los voy a mostrar, ¿no? Por lo menos que existe. Entonces, aplicaciones de esto, lo que les decía, si quiero mostrar que una forma no es exacta, me basta con calcularle, encontrarle un camino cerrado donde la integral no sea cero. Por ejemplo, ¿qué función conocemos nosotros que no tiene una primitiva global? Piensa eso. De todas las funciones complejas que hemos visto, ¿qué función no tiene una primitiva global? ¿Qué sabes tú de antemano? Voy a empezar a tirar los ejemplos de las funciones que ya conocemos. Los polinomios, esto es el primer tipo de función compleja que vimos. Los polinomios sí que tienen primitivas. No es difícil de ver, ¿no es cierto? En el fondo es como que, no sé, tú tienes x a la n y lo puedes integrar, ¿no? X a la n más 1 partido por n más 1 es el mismo fenómeno. Entonces los polinomios no nos van a servir para lo que quiero comentar. Insisto, lo que quiero hacer es buscar una función compleja que no tenga una primitiva, o por lo menos que no sea una primitiva global. Entonces los polinomios no nos sirven porque sí tienen primitivas. ¿Alguna función sin primitiva global? Que no tenga una primitiva global. Entonces los polinomios no. ¿Qué otra cosa hemos visto? Las Funciones racionales. funciones racionales, las racionales, sí, las racionales nos van a servir. Por ejemplo, las trigonométricas tampoco nos sirven.
O sea, el seno y el coseno me refiero, trigonométricas. Seno y coseno tampoco nos sirven porque también tienen primitivas. Pues la primitiva del coseno sería el seno y la del seno es el menos coseno. ¿Ya? Entonces pensemos en las funciones racionales y en particular, vamos a tomar un ejemplo muy específico. Esto es la que nos va a servir. Tomemos esta forma diferencial de z partido por z. Esta forma diferencial, si tú quisieras integrar, es como tratar de integrar, voy a volver a R. Si tú quisieras tratar de integrar 1 partido por x, ¿qué te va a dar la integral de 1 partido por x? Ah, Como tú claro, sabes, pero eso es un logaritmo. es un logaritmo. Y como es un logaritmo no está definido de manera global. ¿Cachai? Eso me dice de al tiro como de antemano, me antepone a que esta forma no puede ser exacta. Vamos a ver eso enseguida. Voy a tomar esa forma diferencial, ¿vale? De z partido por z. Y lo voy a integrar, vamos a calcularle la integral ¿sobre qué lo vamos a integrar? De nuevo, sobre la circunferencia unitaria, de todas maneras. Y ahí tengo un camino cerrado. Entonces voy a calcular eso. La integral de z partido por z sobre la circunferencia unitaria. Con la parametrización estándar, ¿no? A eso me refiero cuando escribo S1. Esto está asociado a gamma de t igual a e a la i por t, donde el t, bueno, se puede tomar entre 0 y 2pi, por ejemplo. O entre menos pi, pi, no importa. Ya, pues calculemos esa integral. Entonces, la integral sobre este gamma de z partido por z, ¿cuánto va a dar? Estoy integrando una forma sobre un camino cerrado. Ya, por definición, esto va a hacer ¿qué cosa? Dado por el pullback. A ver, volvamos a la fórmula del pullback. La fórmula del pullback, ¿cómo era? Era la integral real entre 0 y 2pi. ¿De qué cosa? C en gamma de t por gamma prima de t más d en gamma de t por la derivada conjugada del camino. Todo esto en dt. Ya, esa era la definición del pullback en la variable compleja. ¿Ya? Y lo que ocurre es que en este caso, como la forma está asociada a una función holomorfa, porque está aquí lo que está de fondo es la función 1 partido por z, que es una función holomorfa, no tiene ninguna componente con el de z barra, significa que de nuevo, como en el ejemplo que vimos antes, esta componente de es 0, al tiro, esto es 0. Entonces todo este factor no está. Y la función c que está escrita aquí es esta, 1 partido por z. ¿Ya? Entonces esto no es nada más que la integral de 0 a 2pi de 1 partido por z evaluada en el camino. Entonces es 1 partido por e a la it por la derivada de e a la it de t. Eso es lo que hay que calcular. ¿Cuánto vale eso? ¿Sí? Hay que calcular esa integral compleja. Hagámoslo. Integral de 0 a 2pi. Ya, démonos el rato a ver de calcular esto. Tengo entonces e a la menos i por t, ¿cierto? Y acá la derivada del e a la it es la derivada del cis. Entonces queda la derivada del coseno, que era menos seno de t,
más i por la derivada del seno, que es coseno de t. Voy a pasar lo que está esta exponencial también a su forma cis, entonces queda coseno de menos t más i veces seno de menos t. Pero coseno de menos t no es nada más que coseno de t, y el menos en el seno de menos t sale aquí afuera, queda aquí un menos. Espero que estén siguiendo todo lo que estoy haciendo. Estoy ocupando las propiedades del seno y el coseno y la definición de la exponencial compleja. Entonces queda el primer factor, el e a la menos it es eso, y el segundo factor lo escribo de nuevo. Menos seno de t más i coseno de t. Todo esto en dt. Ya distribuyamos entonces cuánto va a quedar. Integral de 0 a 2pi de... Ya, ¿qué va a quedar? Menos seno de t por coseno de t. Ya. Más... A ver, la parte real. ¿Qué será la parte real? Esa es la primera parte y la segunda parte queda menos i por i. Más, ¿no? Más seno de t por coseno de t. Claro. Y la parte imaginaria es i veces... La parte imaginaria será i veces seno cuadrado de t. Y la otra es coseno cuadrado de t. Coseno cuadrado de t. ¿Sí o no? Espero que esté todo claro lo que estoy haciendo. Distribuí todos los paréntesis y junté las partes reales y las partes imaginarias. Entonces ahora este seno de t con este coseno, estos se van a anular. Esa i sale para afuera y seno cuadrado más coseno cuadrado es 1. Entonces queda simplemente la integral entre 0 y 2pi de t. Que esto va a dar 2pi. Eso es el valor, 2pi. Este es el valor de la integral de esta forma en ese camino cerrado. ¿Ya? 2pi. Como la integral no es 0 por el teorema anterior, inmediatamente tenemos que esta forma no es exacta. No es exacta. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Consulta? Repito, ¿qué significa que una forma no sea exacta? De nuevo, en este caso, bueno, de nuevo, en general, que una forma no sea exacta significa que no tiene una primitiva global, ¿ya? No hay una función que englobe todo, ¿no? Que sea su primitiva de manera global, en todo el dominio. Y esto significa, en este ejemplo concreto, algo que ya habíamos conversado anteriormente, que no existe un logaritmo, un ramo del logaritmo que sea global, definido en todo C estrella. ¿Ya? En este ejemplo, el U, que es el dominio de la forma diferencial, es el C estrella. Todos los complejos sin el cero. Que esta forma no sea exacta significa, en otras palabras, que no existe un logaritmo definido en todo C estrella. No lo existe. Cosa que ya habíamos conversado anteriormente cuando hablamos del logaritmo. Eso ya lo sabíamos.
Sin embargo, esta forma sí es cerrada. Por la misma razón. Porque sí existe una primitiva, pero que es local. Sin embargo, de z sobre z sí es cerrada. Porque existe una primitiva, pero que es local. ¿Cuál? Cualquier logaritmo. Cualquier logaritmo, porque como ya hemos visto, también lo demostramos anteriormente, la derivada de cualquier logaritmo, de cualquier ramo del logaritmo, su derivada es 1 partido por z. Son funciones holomorfas y su derivada es 1 partido por z, de cualquier ramo del logaritmo. ¿Ya? Este es el contraejemplo, entonces, cuando uno dice... Espera, ¿qué pasó? Ya, este es el contraejemplo, entonces, cuando uno habla de que una forma exacta, si una forma es exacta, entonces es cerrada. Pero el recíproco es falso. Aquí está el contraejemplo. ¿Ya? Tiene que ver con los logaritmos. Ya. Ya, aquí entonces estamos con estas formas cerradas y exactas. Vamos a seguir haciendo algunos ejemplitos ahora en lo que queda de la clase. Ya vamos a calcular algunas integrales. Pero antes de eso le quiero hacer un comentario sobre la última clase que nos queda el próximo martes. Lo que ocurre es que este teorema, que insisto es muy importante y que cataloga las formas exactas, acá están las tres equivalencias, ¿no? Para la forma exacta. Tiene que ver con los caminos cerrados. Y tiene que ver con, claro, con los caminos que empiezan y terminan en el mismo punto. ¿Ya? También existe un teorema análogo, pero para las formas cerradas. Y están catalogadas. ¿Cuáles son las equivalencias? Pero ya para formas cerradas, que es la versión más débil de la forma exacta. Y eso lo vamos a ver el próximo martes, ¿no? ¿Cuál es el teorema que equivalencias? También vamos a ver que son dos y con una hipótesis más, también en realidad son tres equivalencias. Y con esos dos teoremas que son los centrales de esta parte, ya están catalogadas las formas de integrar. ¿Cuándo existe primitiva? ¿Cuándo no? Local, global. Calculemos un par de integrales más por ahora para soltar la mano. Ejercicio. A ver. Déjenme ver, déjenme ver. ¿Qué integrales tengo por aquí? Calculemos esta, a ver. Calcular la integral de gamma de 1 más z cuadrado de z. Con donde el gamma de t no es un camino cerrado, es t por a. Donde el t vive entre el 0 y el 1 y el a es un número complejo no nulo cualquiera. Este es un ejercicio y otro más que podemos hacer, que si no lo hacemos ahora, por lo menos que quede planteado, es calcular
la integral de esto. Z barra de Z más Z de Z barra. Donde, ¿cuál es el camino? Gamma de t es este. 1 menos t por a más b por t con, de nuevo, el t va entre 0 y el 1 y el a y el b son cualquier par de números complejos. Ya aquí ya tenemos unos ejercicios para calcular integrales. ¿Cómo habría que calcular esto? Bueno, con la definición nomás, con la definición del pullback. En el primer ejercicio, tal como lo hemos hecho antes, solamente aparece el de z. Como solamente aparece el de z, la fórmula del pullback queda mucho más corta, ¿no? Es un sumando y no son los dos. A diferencia del ejercicio en el B, en el cual sí que aparecen las dos componentes, aparece el de z y también aparece el de z barra. Entonces acá sí que están los dos sumandos. Y los caminos ahora no son cerrados, de hecho son segmentos de rectas, ¿no? Aquí los caminos no son cerrados. Por lo tanto, esta integral, la primera, tú sabes al tiro que la integral, la primera, no te va a dar 0. No puede darte 0. Porque esta es una forma exacta. ¿Sí? Es un polinomio de z. Y como el camino no es cerrado, la integral no te puede dar 0. Misma pregunta, ¿esta forma será exacta? Eso es una buena pregunta antes de calcular la integral también. Pregunta para todos. ¿Será que esta es una forma exacta? Y si es que no es exacta, tal vez es cerrada. De todas maneras, sin responder esas dos preguntas, exactitud o cerrada, igual se puede calcular esta integral, ¿no es cierto? Directamente con la definición y calcularlo. ¿Alguna duda, pregunta, consulta? ¿Alguna pregunta? No por mi parte. Ya. Ya pues vamos a quedar aquí nomás entonces y el martes tenemos la última clase entonces. Con eso vamos a terminar todo. Y ahí quedan esos dos ejercicios así como pendientes, propuestos.